Dagoberto, el programazo fenomenal con Dagoberto. Miren, señores, hoy vamos a hablar sobre el virus de la gripe y otros virus que están afectando no solamente al país, sino todo el área del Caribe y América Latina y otros países un poquito más allá. Y quisimos invitar al doctor Mariano Polanco Fernández. Ahí está en pantalla. Mariano ya ha estado con nosotros hace 2 años atrás. ¿Hace 2 años? Sí, hace 2 años. Usted tiene buena memoria. Él es médico salubrista y también capacitación FETP. Igualmente epidemiólogo de campo. Un hombre... eso está torcido, hermano. Está torcido, está así. No es usted, señor. Aquí en la cámara principal. Que está hundido. Cuádrame bien, señor. ¿Qué pasa, Frank? Usted es un verdugo. Usted es uno de los mejores camarógrafos. Bueno, doctor, buenas tardes. Aquí está la doctora Esther Marte Abreu, que es la encargada de salud del programa Fenomenal. Con ella, pues, ella me va a acompañar y vamos a conversar entonces con el doctor Mariano Polanco Hernández. Hernández. Pero espérate. Yo tengo aquí. Fernández. Fernández, sí. Sí. Es verdad, que lo tengo. Fernández. ¿Usted se siente orgulloso del apellido Fernández? Claro. Sí. De Santiago. De Santiago. Exactamente. Nada, muchas gracias por la invitación, Dago. A Esther también darle las gracias por la invitación y al público entonces que nos está viendo con relación a un tema tan importante como lo es las enfermedades ahora mismo que nos adolece, que son las virales. Realmente son un problema importante para lo que es la salud pública. Mi pregunta es la siguiente, doctor, ya que usted está hablando sobre procesos virales y todo eso, a partir del mes de octubre comenzó la incidencia de muchos procesos virales de los niños entre 0 a 8 años en personas envejecientes. Ahí comenzó con el tema que había que vacunarlo contra la influenza, luego vimos del COVID, vimos otra regulación. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿por qué nos esconden los datos? Si ahora mismo la población, dígase a nivel nacional, está pasando los procesos gripales o virales como tal. Se sabe que el periodo octubre-diciembre aumenta por el cambio de clima, por muchas cosas, pero queremos saber la razón, qué está pasando actualmente en eso. Sí, realmente es interesante porque para la preparación de lo que ha sido el programa intentamos buscar los indicadores de salud recientemente y no tuvimos acceso en la plataforma. Perfecto. Entonces no ha habido una actualización de la información, cosa que es una problemática porque dentro de la salud pública la vigilancia epidemiológica es una de las funciones fundamentales y necesitamos conocer el comportamiento de las enfermedades. Sobre todo que, el año 2023 los últimos 6 meses fueron los 6 meses virales. Tuvimos dengue, no solamente el aumento como tal, tuvimos una alerta también de sarampión que la OPS tiró para la región, no necesariamente para el país, pero tuvimos también otra viral, luego surgió la nueva variante del COVID, que es una variante del Omicron, que ahora se le llama JN.1, o sea, realmente en los últimos 6 meses del año 2023 hubo un cambio, una actividad bastante alta de lo que fueron las enfermedades virales en el país realmente. Y aunque desde la salud pública se contemplan medidas preventivas como es la vacunación a grupos de riesgo, que son niños, como usted mencionaba, embarazadas y envejecientes, realmente no solamente son las estrategias necesarias para hacer un control de enfermedades respiratorias. Nosotros como país realmente estamos educados, vivimos la pandemia de COVID, y hay otras estrategias que tienen que invitarse a la población, el uso de mascarilla, el distanciamiento, que realmente son parte de la estrategia que no se ha cumplido. No. Realmente no. Doctor Fernández, usted sabe que lo que es la población siempre tiene preguntas y ellos mismos entre sí comentan
Se dice muchas cosas del COVID, que el COVID es esto, el COVID es aquello, que hay muchos jóvenes que están muriendo de infarto, por ejemplo, y se lo achacan al COVID. El mismo caso viral, que es la gripe ahora, que esos son, no fue el COVID, que es la vacuna, que son Remanentes. Sí, que son secuelas de la vacuna del COVID. Son muchas cosas que se dice de la vacuna, que todo el mundo fue inoculado por esa vacuna que para protegernos del COVID. ¿Qué usted le puede decir a esa población, doctor, con relación si eso es verdad o es mentira? Bueno, realmente la verdad son los estudios de investigación que nos lo dan. Si bien es cierto, con el COVID, los estudios post se ha demostrado que la mortalidad era mucho más alta en pacientes con comorbilidad, sobre todo la diabetes. Una gran parte de los fallecidos, dentro de los reportes y los estudios que se han hecho, eran diabéticos. Ahora, se han hecho estudios post vacuna que se ha demostrado algún impacto positivo tuvo la vacuna, porque realmente disminuyeron los casos a nivel internacional, pero dentro de la vigilancia, la farmacovigilancia, la vacuna es un biológico, se considera dentro de los insumos que se utilizan como medicamento. Y bien es cierto que dentro de la farmacovigilancia se han hecho estudios fuera del país que han demostrado una asociación a producir daños a nivel cardíaco, sobre todo en la parte de la miocarditis. Inicialmente, cuando se planteó la vacunación en una etapa con la población adolescente, con los escolares, al mismo tiempo, concomitantemente, salieron estudios de Europa, Suiza, que lo puede buscar, están ahí, que manifestaban dentro de las conclusiones que una parte de esa misma población de adolescentes vacunados desarrollaba una miocarditis. Carditis se refiere al músculo del corazón, una inflamación del músculo cardíaco, situación también que se ve en pacientes que padecen COVID. O sea, un paciente que tiene COVID también te puede desarrollar como una secuela una miocarditis. A una parte de la población en la que no se ha demostrado por estudios una PCR positiva, porque como yo sé que tú tienes COVID, cuando te hace la prueba, porque la clínica es importante, pero la prueba confirmatoria también nos despeja cualquier duda. Entonces hay una población que se ha realizado pruebas de COVID, en su historial salen negativos, y como desarrollan entonces la miocarditis o el trastorno metabólico, la única asociación que podemos hacer es con la vacuna realmente. Y es algo muy normal, porque los biológicos conllevan años de desarrollo y estábamos de frente a una emergencia de salud pública a nivel internacional, y vamos a decir que de frente a una emergencia, una medida también drástica de emergencia, pero realmente de alguna u otra manera ha tenido impacto, porque en el área de la salud le puedo decir que la población no colaboró bastante en la disminución, la gente era muy poco colaboradora en cuanto conocer los mecanismos de educación, de mascarilla. En algún momento se cansaron de la mascarilla, del lavado de la mano, se cansaron del distanciamiento social. Entonces, desde el punto de vista de la salud pública, ¿qué podemos decir? Que también aportó la vacuna en la disminución, pero hay estudios post vacuna que han demostrado una asociación a enfermedades cardíacas y enfermedades metabólicas, dígase diabetes u otras condiciones. Siempre tenemos que saber que los seres humanos no somos iguales, hay unos factores biológicos que predisponen, y en la parte biológica la medicina no podemos controlar absolutamente nada. Eso es un determinante propio e innato de cada individuo. ¿Ha aumentado la población diabética aquí en el país luego de la vacuna, doctor? Bueno, luego de la vacuna y luego de las malas dietas que llevamos, sí, realmente okay. Luego del COVID se ha reportado, no vamos a decir vacuna, pero luego del COVID sí han aumentado realmente las enfermedades, por ejemplo, crónicas, como la diabetes y la hipertensión. La enfermedad no transmisible como tal. La no transmisible, exactamente. La diabetes dependiente de insulina. Y la dependiente de no insulina más de no insulina. Okay. La insulinodependiente es una parte muy baja todavía de la población,
aunque los números que se tienen son un poco, para hacer nuestra isla, son considerables. Pero además del COVID tenemos que ver la dieta, tenemos que ver los factores predisponentes, la obesidad, que también no nos ayuda dentro de los factores de riesgo. O sea, son muchas otras causas. A propósito de eso, doctor, lo veo un poquito más delgado. Sí, estamos trabajando. La última vez que usted vino aquí estaba un poquito pasadito, más de ahora, ¿no? No cabía en el mueble. No cabía, yo recuerdo. No, es cierto, es cierto. Sí. Está sometido a un régimen. Sí, actualmente siempre hay que formarse, en salud siempre hay que formarse, y estoy ahora capacitándome en nutrición y alimentación, y yo soy mi propia tesis de investigación, como me dijo por ahí Marte. Entonces yo me estoy aplicando el conocimiento y realmente estoy viendo los frutos como tal. Sí, esa es la idea, aplicar lo que se sabe, y además así voy a aportar algo nuevo también, además de salubrista, de técnicas de epidemiología, también nutrición, que necesitamos datos. Excelente. Es importante el dato. Excelente. Porque ahora mismo vamos a hablar de nutrición, solamente vamos a agricultura, vamos a cierto ministerio, pero desde el punto de vista de la salud, estrategias. Exacto. Una pregunta, el año pasado lamentablemente hubieron muchas incidencias y muertes por dengue. El dengue como tal, la parte epidemiológica tiene sus periodos. ¿Qué pasa? Ya a partir de abril se inicia el proceso, quizás por las lluvias y todo eso. Yo quiero que tú le hables a la población sobre el tema de prevención como tal, porque lo que pasa es que una de las cosas que nos dejó el COVID, el encerramiento, es la automedicación. La gente se automedica, ya va al médico o va a una emergencia, ya cuando no puede hacer absolutamente nada. Entonces, dentro del año como tal, hay periodos que son exactos para cada variante, cada enfermedad. Exactamente. Una de las cosas características que tuvimos nosotros con el dengue del año 2023 es que recordar que nosotros tuvimos una tormenta a finales de julio, si no mal recuerdo. Entonces hay algo importante. El dengue es una enfermedad que se produce por agua, se desarrolla con agua y se cura con agua. Realmente es algo característico que tiene el dengue. Entonces, realmente fue llamativo para mí ver cuando ocurrieron las lluvias, la población, al no tener mucha educación ambiental, la contaminación, los recipientes que se tiran en la calle, las botellitas, una serie de cosas, propició que todo eso sirviera como un reservorio para el desarrollo del mosquito, porque sin mosquito no se va a producir la transmisión. Entonces, ¿qué pasa? Ese mosquito se extendió inclusive a temporadas frías. Así es. Una de las cosas que yo llamaba mucho la atención a los equipos que me tocó trabajar, yo le decía, lo único que va a favorecer era que cada vez que los meteorología del país decía, viene un frente frío, yo celebraba, porque yo decía, ya se va a cortar la reproducción del mosquito, porque las temperaturas frías se inhibe el ciclo biológico del mosquito, en la parte que tiene que ver con la entomología. Entonces, una de las cosas favorables fue esa, la disminución. Ahora, con relación a la población, bien es cierto que sabemos que las virales van a tener un periodo pródromo o subclínico. Va a haber malestar general, va a haber dolor de cabeza, va a haber mareos y una serie de sintomatología que tenemos que entender, población, que si a la vecina le funcionó o al vecino el acetaminofén, la loratadina y el suerito, a lo mejor a usted esa dosis de acetaminofén no le funciona, esa dosis de antialérgico no va, porque el dengue no quiere nada con medicamento que no sea acetaminofén y agua. Y a lo mejor la cantidad de líquido que usted necesita no es el litro de suero, a lo mejor por su contextura física, que es muy o menos, es mucho más o mucho menos del litro de agua dentro de las 24 horas. Entonces, por eso se tiende a dar un poco la complicación, porque las poblaciones se automedican y tenemos ya que ir rompiendo esa costumbre de la automedicación. Entonces, con relación a las virales, actualmente que estamos cursando las virales, esto es interesante porque está bien que dentro de las medidas preventivas se oferte la vacunación, y sobre todo por la mutación JN1, que ya nuestro Ministerio de Salud dice que está en circulación desde diciembre. Bueno, por lo menos fueron muy puntuales dándonos alguna información.
Entonces, ya con esa información la población puede hacer una toma de decisión. Ahora, usted es antivacuna porque con el COVID descubrimos los movimientos antivacunas. Gente que ni aceptaba la del anti-COVID, pero tampoco acepta ningún tipo de vacuna. Entonces, por eso vemos como en Estados Unidos son frecuentes los brotes de sarampión. En Estados Unidos hay un movimiento antivacuna y en Europa también totalmente que resiste. A diferencia de nosotros de Latinoamérica, que somos países un poco más culturizados y que para viajar fuera del exterior, porque todo dominicano quiere viajar, te piden la tarjeta de vacuna y es obligado a poner la vacuna. Y más cuando uno viaja a los países, por ejemplo, Perú, te piden la vacuna de la fila amarilla. O sea, los países del sur te piden absolutamente todo el esquema completo como tal. Exacto. Pero tú le preguntas ahora mismo a un adulto, muéstrame tu esquema de vacuna, y te voy a decir, yo no sé dónde está eso. Es lo que te digo. Entonces se da la situación de que se hace la oferta, ahora el proceso viral, se hace la oferta de la vacuna. Pero no solamente necesitamos la vacuna. O sea, usted se va al transporte público y usted ve que parecen sardinas. Y una persona con un resfriado, sin mascarilla, contamina. Pero que tú sabes, hay una regla básica para la producción de enfermedades. No importa, como le digo muchas veces en ciertos campos a mis estudiantes, que también tengo experiencia docente, no importa que usted bese a un paciente con tuberculosis, todo va a depender de su sistema inmunológico y de la carga que le transmita el paciente. Entonces es lo mismo, todo va a depender de la exposición. A mayor exposición, mayor riesgo. Mientras menor exposición hay, menor es el riesgo. Eso es una regla básica. Entonces usted va a los servicios de transporte público, se va al metro, se va a las onzas, se va a los carros públicos, se va al colmadón, sí, porque vamos a hablar a todo público, se va al colmadón, se va a los mismos hospitales, a la clínica, y nadie solicita el uso. Doctor, ¿usted recomienda que la población de nuevo retome la mascarilla? Es importante retomarla. Sobre todo las personas que van a tomar carro público, el metro. Y si están sintomáticos, sobre todo si está sintomático. Es recomendable, por ejemplo, todos los estudiantes y todas las personas que van a utilizar el metro, antes de subirse al metro, tienen que colocarse su mascarilla, aunque luego que se desmonte del metro, se la quite. Entiendo, es probable. Entiendo que puede ser una buena medida para cortar el fenómeno que tenemos de tipo viral. Porque, volvemos y decimos, hay un tiempo subclínico, hay un tiempo que el paciente no nos va a presentar esos signos y esos síntomas y a lo mejor está en etapa de transmisibilidad. Ahora, ¿qué es lo importante? Bueno, no vamos a utilizar por lo menos el que esté sintomático, el que ya tenga el malestar, el que ya tenga la tos, el que ya tenga el estornudo y va a estar en un sitio con un conglomerado, con una cantidad de personas, hacerle la conciencia de que utilice la mascarilla. Eso sí, no vamos a pedirle a toda la población, no se lo vamos a pedir, aunque que pudiera ser, pero no lo vamos a pedir. Si no es que en ese momento tiene el virus. Pero por lo menos si usted tiene sintomatología de una enfermedad respiratoria y no va a estar en un ambiente como estamos aquí, a una distancia, a una serie de metros, de centímetros, si usted va a estar muy unido, use su mascarilla y no sea un foco de contagio para otro, porque una simple influenza A o B, una simple gripe estacionaria, el mismo COVID sencillo, se puede convertir en un síndrome respiratorio agudo y de repente necesitar una unidad de cuidados intensivos porque no puede respirar. Sí. Y es la realidad. Ya en la parte final, ¿te quiere decir algo, doctora? No, que yo solo creo en la prevención. Y en las personas mayores de 60 años usen su mascarilla indistintamente, doctor. Hay grupos que son vulnerables, que son, por ejemplo, los diabéticos, por ejemplo, que tienen enfermedades ya directamente a nivel pulmonar, que usen su mascarilla. Solamente eso. Y se previenen muchísimas dificultades. Exactamente, el tiempo frío es hasta marzo. Doctor, en 30 segundos, porque ya el programa terminó, pero quiero que usted me oriente a la población a propósito del virus de la gripe. ¿Qué deben hacer para prevenirlo? Porque yo creo que es un poquito difícil prevenir un virus de la gripe. Porque hay que socializar, doctor. Sí, pero realmente uso de mascarillas en lugares donde haya personas con síntomas, lavado de las manos, ese es el más sencillo, lavado de las manos o utilizar manitas limpias, productos alcoholado, como se indica un 70%, y el distanciamiento realmente es lo que funciona. Bueno, gracias, doctor.
Quiero decirle gracias, doctor. Sabe que este programa es suyo. Sí. Y me alegré mucho cuando lo vi ya un poquito más delgado. Y me va a seguir viendo más. Y va a seguir viendo más Qué bueno, con el tiempo. Sí. Usted sabe como médico que eso es salud. Claro. Eso es salud, por lo menos. Bueno, lo que siempre decimos, la gordura no es salud. Señores, gracias al doctor Mariano Polanco Fernández, que estuvo con nosotros en el día de hoy. Excelente. Vamos a tener, bueno, que a propósito, esto no puede durar tanto tiempo ese venido, doctor. ¿Quién es el culpable, usted o la doctora? No, fui yo lo voy a asumir. No, yo lo voy a asumir. Yo fui a pedir cacao, yo lo asumí. Muy bien. Mire, el doctor Mariano Polanco Fernández, médico salubrista, capacitación FETP y también epidemiólogo de campo. Y está haciendo ya otra por ahí, otra maestra. Estuvo con nosotros, me acompañó la encargada de salud del programa Fenomenal, la doctora Esther Marte Abreu. Será hasta el próximo sábado, si Dios así lo permite. Amén. Abul. Fenomenal con Dagoberto. El programazo fenomenal.